Bienvenidos amigos, estamos de regreso platicando con nuestro amigo César Alejandro Herrera. Tengo una inquietud, hace mucho tiempo que quisiera saber y quiero que nos ayude y que nos platique con los seguidores, la gente. ¿Cómo se da cuenta César Alejandro Herrera que tiene dotes? ¿Dónde entra ese gusto por la música? Y sobre todo que podía ejecutarla, porque hay mucha gente que quisiéramos ser, pero no tenemos esa capacidad. ¿Dónde se da cuenta César Alejandro Herrera? Nosotros fuimos, la generación de nosotros, hablo de músicos, somos productos del radio. En nuestro tiempo era muy raro que hubiera una televisión en las casas, incluso para ver programas de televisión nos juntábamos 3, 4 amiguitos en la casa del que sí tenía televisión y sus mamás nos dejaban pasar y mirábamos programas en inglés de vaqueros y cositas que nos interesaban, pero musicalmente nosotros no nos interesaba mucho la música de televisión, pero sí nos interesaba el radio porque teníamos acceso como estudiantes, como muchachos jóvenes, al radio. Y había 2 estaciones en Matamoros y otra en Río Bravo que pasaban música juvenil, el rock and roll. Iba entrando apenas el rock and roll. Nosotros estábamos acostumbrados a escuchar la música de trío y ahí fue donde aprendimos a tocar, fue donde me di cuenta yo que me gustaba la música y quise aprender a tocar la guitarra. Mi madre me compró una guitarra común y corriente, baratita, y con eso comencé a aprender a tocar en las calles, porque en ese tiempo no había el internet o las compañías que hay ahorita para que te den un tutorial o luego una enseñanza. Sí. Puedes aprender ahorita cualquier oficio, cualquier instrumento en el internet, pero en ese tiempo nosotros no teníamos eso. No teníamos tampoco lo digital para devolver la canción y decir, a ver cómo lo hizo por aquí para aprenderme la parte musical, sino que teníamos que oírlo del radio. Y lo que aprendíamos se nos quedaba en la memoria y lo que se pasaba y necesitábamos resolver hasta que volvieran a pasar la canción, sí. La oíamos bien. Parte B, nos juntábamos, nos buscábamos entre músicos para tocar las mismas canciones y decir, mira, yo la llevo aquí, hasta aquí me la sé la canción. Pero de aquí ya no sé, pero yo sí me sé la parte esa, yo te la enseño, pásamela. Y comenzábamos entre amigos a pasarnos las partes de las canciones, en mi caso los requintos. Y yo traía en mi escuela, en mi historia musical, ya traía muchas canciones de trío. Traía el requinteo de Sin Ti, La Gloria Eres Tú, Sin Ti, Cariño, Por Fin, Gema. Todas esas canciones que eran las clásicas para serenatas, yo ya las tenía, ya me las había aprendido. Pero cuando comencé a oír lo del rock and roll, me llamó la atención por la guitarra eléctrica. Entonces fue la excursión a la aventura de conseguir amigos que tuvieran guitarras eléctricas para poder oír ese sonido tan diferente de la guitarra que se mete dentro por su sonido fuerte, su fuerza, sí, con el bajo, con el ton de la batería, la estridencia del rock me llegó y me ganó. Entonces ahí me junté con varios amigos que ensayábamos en la 10 Independencia en Matamoros. En la 10 Independencia. 10 Independencia no está lo que oye, son unos comercios ahí, pero era un vecindario estilo la del Chavo. La del Chavo del Ocho. Sí. Entonces en uno de los cuartos había un amigo que tenía instrumentos, viejitos y poquitos, pero tenía lo suficiente para ensayar. Y ahí ensayábamos como unos 3 o 4 grupos de Matamoros con los mismos instrumentos, pero teníamos que esperarnos turno. Sí, sí. Y cuando me tocaba a mí el turno ya era de los últimos, rápido ejecutaba lo poquito que iba aprendiendo y lo que iba sabiendo. Y estando ahí, la aceptación de los músicos, de que la llevas, que tocas bien y comienzas a acomodarte, y ahí es donde sale la parte más importante de esta profesión, que es salir una tocadita. Hay una tocadita, donde hay una quinceañera o una boda o un cumpleaños, quizás en la casa de algún cuate. Pero ya comenzamos a tener un dinero perdido para los camiones, para los autobuses. Sí. Antes andábamos con la guitarra en el autobús y la batería. Mira, es una época muy, muy bonita. Cuando me hacen preguntas así,
te estoy platicando mis inicios, pero no es el inicio nomás mío, es el inicio de la música de Matamoros. En ese tiempo no había band como ahora, no había nada en que transportar instrumentos. Por ejemplo, la batería siempre se llevaba en el capacete. Sí. Pues sí, ¿dónde más? El tololoche, cosas así. Sí. Las marimbas. En Matamoros había muchas marimbas, amigos, Sí. de los años 50, 60. Había como unas 5. Para que vean la importancia de Matamoros en el plan musical, había como unas 5 marimbas profesionales que tocaban los viernes, sábados y domingos en fiestas. Unas eran de madera de Chiapas. Madera de Chava, la perla chapaneca, Sí. la lira tehuana, bastantes marimbas. Sí, sí, sí. Y había trabajo para todos. Pero aparte había 2 orquestas, señoras orquestas, saxofones, trompetas, piano, toda la dotación orquestal, la de la orquesta de Pilo Puente, la orquesta era Pilo Puente y Nico Fernández. Nico Fernández, sí. De la gran familia musical de Matamoros. Sí, sí, sí. Entonces, fíjate, había trabajo para 2 orquestas y para varias marimbas y para todos los grupos de rock que nos íbamos formando. Y había para todos, había trabajo para todos. Porque había dinero circulante que venía, como te digo, de la industria del algodón. Sí. Porque de ahí se deriva de las aceiteras y textiles y tantas cosas que Sí. se derivan de eso, de Sí. transportación y cargadores y estibadores y todo. Había mucho dinero, había mucha fiesta y todo el mundo hacía su cumpleaños o su fiesta en grande. Sí. Entonces ahí aprendíamos música con más sueños de decir, pues si ya me gané un dinerito, yo puedo mantener a mi mamá, puedo mantener a mi familia. Éramos solteros obviamente, pero nosotros los músicos somos como los boxeadores, siempre queremos comprarle la casita a mamá. Sí, siempre. Todos los músicos. ¿A qué edad, qué años tenía cuando ya estaba, por ejemplo, practicando ya un poquito más amateur o profesional? Cuando iba, por ejemplo, se decía, ¿qué edad tenía César Arjona? No, era quinceañero. Sí, en ese tiempo las necesidades hacían salir a la gente muy joven a trabajar, a unos a vender periódicos, otros a bolear, pero siempre a trabajar. La juventud de antes no vivía en los problemas de la juventud de hoy, porque nuestros padres nos enseñaban a ayudar a la casa y eso nos quitaba de muy malas influencias. Cualquier chamaquito se ganaba el peso. Yo tenía amigos que trabajaban en la pizca de algodón, sembrando y en la pizca. Y entonces me decían, ahí en Cabras Pintas, me decían, ¿por qué no te agarras un saco y te ganas algo? Le digo, no, pues yo estoy en lo mío, acá debajo de un árbol. Sí. Aprendiendo. Sí. Y cada vez que ellos regresaban, por donde yo estaba, por el árbol pasaban y sacaban sus sacotes. Y yo se los iba contando. Porque luego cuando cobraban, pues yo andaba pegado ahí. para que hubiera ahí una colaboración. Pero era muy bonito porque a esa edad, a los 15 años, yo ya trabajaba en la música y hacíamos bailes. Pasa una cosa muy curiosa. Se comienzan a poner en burdeles en Matamoros, a la orilla de la ciudad. Entonces el gobierno local de aquel tiempo, yo era un chamaco, no sé, pero me imagino que el gobierno local de aquel tiempo los junta hacia a la orilla y crea en esa zona que le decían zona de tolerancia. Zona de tolerancia. Crea zona roja. una fuente de trabajo increíble para los músicos porque había como unos 15 o 20 lugares donde poder trabajar. Sí. Y con el tiempo se vuelve fuente de trabajo donde llegaron a ir personajes importantes como Freddie Fender, por ejemplo. Ahí lo conocí, él iba y déjame cantar una canción, pues cómo no, Freddie Fender, imagínate. Y ahí echaba la paloma y muchos artistas, desde los Johnny Jett, Oscar, el cantante de los Johnny Jett, llegaban con Lupe, y entonces se hizo muy famoso por muchas cosas también, pero, sí. Pero a nosotros, inocentes chamacos, lo que nos interesaba era la música, y ya ganábamos dinero y en dólar. Pero entre esa gente, en esa clica musical de Matamoros, salieron muchos músicos muy buenos que llegaron a integrar agrupaciones como los Jackie, como Los Ángeles Azules de Matamoros, sí. como José Luis y los Malos, todas esas agrupaciones
dejaron huella también y un día podremos contar acerca de ellos, todo lo que hicieron. ¿Quién no se acuerda de Teresa? Sí, Todas esas canciones son de Matamorenses. De Matamorenses, sí, histórico. Entonces, nosotros en ese tiempo éramos un segmento de la sociedad que teníamos trabajo, sea cual fuera el estilo que tuvieras, porque los músicos de Matamoros y de otros lados también, gente de México, pero yo pues defiendo donde yo crecí porque es lo que yo conozco y lo que yo viví, pero éramos muy versátiles. Tan pronto podíamos tocar mambos y guarachas y con la orquesta, pues, o con una marimba, como podíamos tocar rock and roll con algún grupo de jóvenes juvenil, que nos dedicamos al rock, o podíamos tocar música de trío, con serenatas y a veces había gente que tocaba en restaurante planta. Podíamos tocar también música americana, bossa nova, música brasileña. O sea, el músico de Matamoros era versátil. Entonces, cuando llego a excursionar yo en la música, me gustó toda la clase de música porque los acordes, mira, siempre tengo la guitarra aquí en el estudio, los acordes musicales de lo que tocamos la cumbia llevan tonos compuestos. Y eso, por ejemplo, lo aprendimos de música de bossa nova. Vean cosas así, suavecitas, pero dices, ¿y dónde tocaban esa música? Pues Matamoros estuvo en un tiempo llena de gustos de música internacional, el drive-in, por ejemplo, lugares así, el señorial, sí. Matamoros fue cuna también impulsora de las bellas artes, entre ellas pintura, poesía y música hermosa. Una riqueza cultural, y tremenda, sí. Los que andaban con las orquestas eran lectores a primera vista. Sí. Sí. Oye, y los tríos, de ahí viene que, por ejemplo, una de las agrupaciones que yo quiero mucho del Costa Azul, nuestro inolvidable Río Tobar, ahí grabamos canciones que tienen la riqueza de lo que estoy hablando, de música de trío. Sí, cómo no. Entonces Rigo comienza a grabar esas canciones y las moderniza porque llega la guitarra eléctrica y el órgano. Sí. Pero son canciones. La primera canción, por ejemplo, de trío que llega a Matamoros, de Cuba, porque de Cuba llega el bolero a México por los puertos y Matamoros era un puerto. Matamoros era un puerto, sí. Sí, entonces llega la canción de Olvido. Aunque quiera olvidarte, al ser. Esa es de Miguel Matamoros, la graba Rigo también. Sí, también. Una canción, el primer bolero de la historia musical del bolero llega a México con Olvido. Qué interesante. Entonces, hablar de la música y va compaginada con hablar de Matamoros, un importante punto geográfico en muchos aspectos, agricultura y lo que tú quieras, pero en música yo creo que nosotros somos bien importantes todavía, porque Matamoros llegó a ser la puerta de entrada internacional de muchas agrupaciones. Y no cualquiera podía pasar por Matamoros, si había unos musicazos, ¿qué les ibas a contar? Sí. Querían contar los músicos, como decir, ¿para qué traes músicos de otros lados? Aquí está, no hay una gama de todos los géneros prácticamente. De todos.